Volvemos al aire porque ya están con nosotros acá Sol Fernández y Juliana Rojas. Le vamos a dar la bienvenida para hacer nuevamente este segmento de La Otra Cara del Asesino. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo ¿ustedes? bien? ¿Cómo las ha tratado la lluvia? Por suerte, tranquilas. ¿Tranquilas? Sí, yo estaba en Perfecto. casa, así que Yo igual. tranqui. Bien, bien, bien. Hoy las tiene preparadas para hablar justamente de un caso que estuvimos planeando ahí para charlar sobre lo que pasó con Lucas González. Así es. Futbolista de Barracas, bien dicho. Y bueno, van a contar un poco lo que fue la narrativa de su caso. Sí, este seguro que es un crimen que muchos recordarán porque quedó el nombre marcado en la Argentina sobre lo que es el gatillo fácil. Ahí va. Lucas era un joven de 17 años, un adolescente con sueños, con rutinas, con un equipo de fútbol y sobre todo con una vida por delante. Pero bueno, fue cuando en la mañana del 17 de noviembre del año 2021, Lucas había salido de entrenar con su grupo de amigos, como vos dijiste, del club Barraca Central. Correcto. Y ellos regresaban en vehículo hacia sus viviendas. Ellos vivían en el barrio de Florencio Varela, Sí. por la ciudad de Buenos Aires. Y todo iba tranquilo, nada fuera de lo normal, hasta que de un momento todo cambió. En ese contexto de cuando ellos estaban regresando hacia sus viviendas, son interceptados por un vehículo sin identificación policial visible. Exacto. Entonces, dentro de este vehículo iban 3 personas que eran pertenecientes a una fuerza policial de la policía de la ciudad, que eran brigadistas. Sí. Pero en el auto no estaban con el uniforme, no contaban con ninguna señal externa que pudiera visibilizar la identificación de Exacto. que eran policías. No había forma de identificarlos. No. Tal cual. Entonces esto fue clave en la investigación porque bajo el protocolo de intervención policial, ellos deben garantizar una condición mínima de lo que es la identificación, la legalidad y la proporcionalidad del uso en la fuerza. Correcto. Obviamente los chicos, al ver un auto que no conocían, que estaban siendo perseguidos, se asustaron e intentaron huir de esa situación. Lo que habíamos hecho cualquiera de nosotros, creo. Tal cual. En esa circunstancia, vernos así intimidados, por decirlo de una manera, a escapar. Así es. Ellos mismos dicen que lo primero que pensaron era que les querían robar. Lo primero que pensás, es la realidad. O sea, es algo que Entonces, tiene sentido común. ante eso, ante ese pensamiento de que, y esa desesperación, lo primero que haces es huir o tratar de buscar una defensa propia Exacto. de supervivencia, obviamente. Es que es tal cual. Cuando ellos intentan escapar, esto dio lugar a que la policía haga una intervención disparando, pero Sí. sin mediar la existencia de un riesgo inminente hacia terceros, hacia cualquier persona que estuviera ahí en la calle. De repente realizaron múltiples disparos hacia el auto de los chicos, Exacto. Empezó la persecución, literalmente. sin ninguna justificación. Uno de estos proyectiles impacta en la cabeza de Lucas González, Sí. produciéndole lesiones extremas y su posterior fallecimiento al día siguiente. Exacto. Así que la verdad que es un caso bastante fuerte y Se vio también un poco la modalidad de lo que después sucedió, sobre todo cuando empezaron a darse a conocer los audios con respecto a quienes después fueron informados en la causa como encubridores de Tal cual. estos 3 policías. Fue lo que vino sucediendo después, un poco estamos hablando algo así de 12 personas, si no me equivoco, los que están imputados Sí. además de los 3 policías. Estamos sí, hablando sí. de comisarios, subcomisarios. Los 3, ¿no? oficiales, Exacto. integrantes de la comisión vecinal. Exacto. Estamos hablando de un montón de gente. Sí. Que eso tiene que ver con un poco lo que marcaba recién Sol cuando hablas de el gatillo fácil, de esto de protegerse entre sí como grupo, ¿sí? Encubrirse ante un hecho en el cual ellos mismos, al momento de escucharse los audios, se decían, nos mandamos una cagada, Tal cual. porque fue así como lo definieron. Sí, posteriormente al crimen se inició una etapa de reconstrucción de los acontecimientos, donde en primera etapa ellos sostenían de que hubo un enfrentamiento armado, de que los jóvenes Sí. tenían pertenencias de armas de fuego e intentaron justificarse de esa manera. Pero bueno, a medida que fue avanzando la investigación se pudo desacreditar esta hipótesis y hubo muchas pericias balísticas, los relevamientos de escena, Exacto. los testimonios que indicaron que los chicos no tenían ninguna arma y que además hubo ausencia de disparos de ellos hacia los vehículos policiales. Justamente en un momento, también en una entrevista que le hacen, obviamente, después de todo lo sucedido al papá de Lucas González, él relata que él, hasta el mismo momento en el que empieza todo eso, él se estaba mensajeando con él
estaba por salir, obviamente, porque él pertenecía también a la parte de lo que era el club. Y cuando la madre advierte lo que ya se estaba viendo por televisión, también con respecto a la noticia que estaban dando lo que había sucedido, sí, porque era el mismo lugar de Barracas, ahí, si bien era, como bien decía Sol, sobre Florencio Varela, Sí. Empezaban a circular un montón de hipótesis de lo que realmente habían hecho estos 3 policías, ¿no? Y que después, obviamente, en la investigación, como ustedes están contando, bueno, se pudo saber por qué lo que pasó. Yo creo que fue un error por total prejuicio de los policías. Yo me permito compararlo con lo que es una rama de la criminología, que es la criminología crítica. Bien. Que cuestiona la forma tradicional de entender el delito. ¿Qué quiero decir con esto? La criminología crítica no solamente se centra en el por qué la persona delinque, sino pone el foco en cómo la sociedad define el delito y a quién castiga. ¿A qué voy con esto? A lo que dije recién, a lo que es la etiqueta, ¿no? Sí, el prejuicio. Sí. Al decir, yo no tengo pruebas ante esta persona, pero para mí son sospechosos por cómo se visten, por cómo se ven, por el barrio en que están, por el auto en el que están. Sí. Y yo creo que actuaron de esa manera. De hecho, por total prejuicio. También, bueno, uno de los que iba en el vehículo, uno de los amigos, en este caso de Lucas y compañero de ahí del club de Barracas, relata esta situación de lo que él vive como una especie de maltrato de parte de la policía al momento en que ellos, incluso fue filmado por la cámara de los medios en ese momento, que los tenían boca abajo mientras se hacía todo un procedimiento, porque querían justificar a toda costa un operativo que estaban realizando. O sea, sí, ellos intentaban ver la forma de justificar el accionar ilegal que tuvieron. Exactamente. También, bueno, posterior al hecho se registraron varias incongruencias de lo que fue la investigación. Ahí empezaron a salir bastantes cosas sobre lo que es la ocultación de pruebas, sobre lo crear falsos testimonios. También. Ellos intentaron implantar un arma de juguete en el vehículo de los chicos. Sí, ese es un detalle que, ya te digo, para la justicia es alevoso. Demasiado. Sí. Demasiado, y producto de la misma fuerza de lo que ellos, por eso te digo, por eso la cantidad de imputados que hubo después en la causa, de la gente que los querían de alguna forma salvaguardar a los propios policías. Sí, porque en vez de fijarse el accionar que tuvieron, lo siguieron haciendo una bola más grande. Los chicos habían sufrido el asesinato de uno de sus amigos, igual los llevaron a la cárcel, los torturaron, le privaron la libertad. Totalmente. Un montón de cosas que vos decís... No justificaba nada. No, claramente la policía no actuó bajo la ley, sino, vuelvo a decir, bajo un prejuicio y un abuso de poder de decir, yo soy policía y en base a eso puedo hacer lo que quiero y me llevo el mundo por delante, y no es así. Exacto. Lamentablemente termina como un caso que obviamente se lo titula como gatillo fácil, pero que tiene que ver con un proceder que lamentablemente en la Argentina se replica en varios casos. En varios casos. Sí, un montón. Y después, cuando eso trasciende a la parte judicial, que es un poco también lo que tratamos de informar en este caso, en este segmento, tiene que ver con esto de que, bueno, se pudo deducir que lamentablemente el accionar policial no existió, sino que fue todo lo contrario, fue un delito y fue un homicidio para lo que fue lo de Lucas González, y se pudo juzgar de esa manera. Porque cual. La carátula lo pudo configurar también de ese lugar. Sí, el proceso judicial se basó en 2 ejes principales, que fue el accionar de los efectivos y la conducta posterior de los que estuvieron involucrados. De lo que fue el ocultamiento de las pruebas, de lo que fue crear testimonios falsos. Y también, bueno, ellos encontraron a los autores del delito como que son Isasi, Nieva y López. Los encontraron como coautores de homicidio quíntuplemente agravado, que es por el uso de arma de fuego, por alevosía, por odio racial. Que eso parte de lo que hablaba recién Juli con respecto a la discriminación y el prejuicio. Tal cual. Por abuso de poder y por concurso de 2 o una más personas. Exactamente, porque ellos en ese momento eran los 3. Eran 3. Exacto. Contra 4 jóvenes. No, a ver, cuando uno lo empieza a analizar cada vez más al caso y ves las imágenes y ves cómo fue todo el proceder, la verdad que cada vez te indigna más. Sí. Por cómo se dio la situación y por cómo no se pudo deducir en ese momento a quienes estaban persiguiendo. O sea, que no, bajo ningún raciocinio escapa de que no se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. No, aparte uno cuando ve los videos de las cámaras de seguridad, uno ve eso, es un auto cualquiera. ¿Cómo uno va a saber que está siendo perseguido por la policía y que uno se tiene que detener y demás? Es muy compleja la situación y obviamente se encarna lo que vimos ahí en pantalla, un poco lo que
digamos, trató el caso, pero bueno, esto dedujo en que fueron en definitiva condenados estos 3 policías. Sí. También se los condenó como coautores de tentativa de homicidio hacia los 3 amigos de Lucas. Eso mismo. Y después, bueno, como vos dijiste, también fueron imputados comisarios, subcomisarios, oficiales, integrantes de la comisión vecinal, o sea, estuvo metido todos. Es tremendo porque, bueno, ustedes también seguramente se han dado la oportunidad cuando escuchás los audios y los intercambios que estuvieron con cada uno de los subalternos que tuvieron. Es tremendo cómo se van intercambiando ellos mismos con los mensajes esta posibilidad. La complicidad. Exacto. La alteración de la escena del crimen, querer imputar, querer poner algo, como vos dijiste, el arma de fuego, todo ese tipo de cosas es terrible. También pusieron vainas donde no estaban, donde no existían. Sí. Intentaron también que uno de los chicos que estaba siendo privado de su libertad, que se confesara y que de alguna forma ellos salieran zafando de esa situación, pero bueno. No sucedió. No, por suerte no. Por suerte esta vez no pasó eso y bueno, obviamente tuvieron la condena que merecían. Por ahí, obviamente la familia, hoy hasta el día de hoy lo recuerda Lucas, el club Barracas también lo recuerda y claramente, es un caso que marcó un antes y un después. De una violencia estatal increíble. Total. El Estado que posee ese monopolio de fuerza se usó claramente ilegítimamente contra un ciudadano y un accionar bochornoso. Y encima la edad que tenía Lucas también. 17 años. Era un nene, o sea, era una cosa que no incluso con los mismos compañeros que él tenía, la gente del club misma cuando lo informó, es como que... No era la manera, no era la forma, claramente. Si ellos hubiesen visto algo sospechoso, como ellos quieren inculcar o decir... Tan simple como parar el auto y decir, mirá, soy policía. Exactamente. Lo que sea, pero no, claramente de esa manera. No, y tal cual. Y yo recordando ahora justamente un audio que decía uno de los policías que recibía esta cuestión de complicidad y que fue imputado también, le decía de que, pero son jugadores y no sabés si son jugadores, porque los jugadores también se mandan macanas y hacen cosas ilícitas como diciendo... No podés justificar. No, porque juega al fútbol. Claro, es potencial delincuente. O sea, aparte, uno cuando ve el video de seguridad de todo el recorrido, ellos salen tranquilos de jugar al fútbol, se meten en el auto y arrancan su recorrido, hacen una parada en un kiosco a comprar una coca. Sí, ni más ni menos. Y de ahí ellos los ven, se quedan estacionados más al frente, esperan que ellos avancen y los persiguen. Sí. A las 9:20 de la mañana. En este caso vemos que, como bien nos están escuchando del otro lado, el caso está muy bien detallado, el caso está muy bien explicado desde este lugar. En ese sentido, obviamente, ustedes trajeron a colación de un caso que es muy resonante en la parte de lo que es lo que es el gatillo fácil, pero es tan flagrante todo lo que sucedió, tan evidente que no había forma de que no fueran imputados ni que fueran realmente los policías que hicieron esto atrapados en su condena como sucedió en este caso. Gracias a Dios, por otro lado, no hubo esa complicidad y se hicieron las cosas como... Y que cayeron todos. Exacto, que se todos hicieron las cosas... fueron parte. Que gracias a Dios se partió, ¿no? Porque tranquilamente podrían se unificarse... como otros casos que tal cual, pero gracias a Dios, la policía, los peritos, la justicia se separó en dos, creo yo, y por un lado hicieron las cosas mal. Y pudieron actuar. Así que, pero bueno, obviamente nosotros de este lado, trayendo un poco a colación este tipo de casos, bienvenido sea siempre la posibilidad de que podamos contar este tipo de historias y obviamente agradecerles a ustedes por una nueva historia para este segmento que la verdad, tengo que decirlo siempre porque siempre están esperando que llegue este momento para escuchar una nueva historia y siempre me lo repiten y me lo recuerdan en redes y nada, agradecerles a ustedes una vez más. Muchas gracias a ustedes.